Hola ideadores, queda poco para el día del libro y si os gusta leer tanto como a mí, seguro que nunca andáis sobrados de marcapáginas. Pues hoy os traigo algunas ideas para hacer marcapáginas muy fáciles. Algunos de resina, pero con unos adornos monísimos, ya vais a ver. Y otros de papel, con distintas formas de hacerlo y distintos adornos. ¿Queréis ver cómo? Pues vamos allá. Bueno, ideadores, pues como os digo, hoy vamos a hacer marcapáginas o marcalibros. Y los primeros que voy a hacer, los voy a hacer con estos moldes y resina. Pero les quiero poner flores. Entonces podríamos poner flores preservadas de estas, pero yo tengo estas pegatinas con estas flores que me gustan mucho. Entonces lo que voy a hacer va a ser recortarles un poco la parte transparente para que quepan bien. No son pegatinas, pero no voy a usarlas como pegatinas, sino que las voy a incluir dentro de la resina. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Voy a preparar la resina, voy a preparar poquita. Yo voy a usar esta One to One porque es la que tengo, pero no hace falta ni que sea flexible ni nada. No tengo para... Espera. Que estos vasitos tienen la medida, entonces como es One to One la voy a medir aquí. Voy a preparar 10 mililitros en un vasito de estos y así no tengo que usar la báscula ni nada. Y ahora la mezclo bien. El fabricante dice que hay que mezclar durante unos 3 minutos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un poquito de resina, extenderla bien y sobre ella colocar mi flor. Y apretaré para que salgan las burbujitas. Tenía alguna flor alguna pegatina de rosas que hubiera sido ideal, por eso de Sant Jordi, el libro y la rosa, pero resulta que eran muy grandes, no me cabían aquí. Bueno, ahora voy a echar un poquito de resina en cada marcapáginas y lo voy a extender hacia los lados. No llenan por completo mis marcapáginas, pero es que quiero que se queden solo llenos a medias, porque así cuando esta capa esté endurecida voy a añadir otra capa con color y tendrán un fondo de color muy bonito los marcapáginas. La ayudo a que vaya para todos los lados, pero esta resina en realidad se supone que es autonivelante y que va a acabar a nivel si está puesta en un lugar plano. Bueno, ahora para quitar las burbujas voy a coger un mechero o un soplete de cocina o algo así y lo paso rápidamente. Ya os digo que me han quedado bastantes burbujas y me va a costar un poco quitarlas, pero bueno, entre esperar y pasar el soplete conseguiré acabarlas. Y lo voy a dejar pues hasta mañana, ahora es por la noche, lo voy a dejar hasta mañana para que polimerice, se endurezca esta zona y poder añadir la capa siguiente sin que se mezcle con esta. Esta parte de ayer ya está seca, se toca, o sea, no está totalmente endurecida, pero ya se toca y no se dejan huellas. No está endurecida porque además la resina que he usado es la Flex, que mantiene mucho más tiempo la flexibilidad.
pero bueno, ya sabéis que os he dicho que la he usado porque es la que tengo por casa, así que he hecho aquí otra mezcla también de 1:1 con la misma cantidad que ayer, y ahora la vamos a teñir. Yo la voy a teñir con estos polvos de mica que son moradito claro, entonces creo que van a ir muy bien con todas las flores, porque si recordáis, estas tres son como moradas y esta es amarillo, y el amarillo y el morado pegan muy bien, pero es un moradito mucho más claro que el de las flores, entonces no me va a impedir verlas. Por supuesto, en vez de poner flores podéis poner nombres, frases o lo que queráis. Podríais poner el nombre de la persona a la que se lo vais a regalar. Yo es que no tengo letritas así para ponerlo, pero podríais hacerlo. Y como veis, ahora acabo de rellenar los moldes con esta resina morada, que además, al ser con los polvos de mica, hace unas aguas así brillantes muy bonitas. A mí me encanta tener la resina con este tipo de polvos. Y luego le quitaremos las burbujas como ayer con una llama, un soplete de cocina o algo así, y lo dejaremos que se endurezca, que polimerice antes de desmoldar. Bueno, ya tenemos la resina solidificada, aún así lleva la segunda capa, la morada, lleva más de 24 horas, pero aún así, como es la resina flex, todavía está algo flexible. Luego con el tiempo esta flexibilidad la va a perder, ya os lo digo. Entonces, ¿veis lo que os digo? Pero bueno, mirad qué bonito queda el marcapáginas. Voy a desmoldarlos todos. Vale. Y ahora lo que voy a hacer, en este no va a hacer falta porque está más, llené más hasta el borde a ver si me explico. La resina siempre pierde algo de volumen, entonces lo suyo es llenarlo un poquito más, que salga hacia arriba un poquito, va a ser solo un poquito, porque luego al perder volumen se va a quedar plano. Pero ¿qué pasa? Que no tenía bastante para hacerlo con todos, entonces en estos, no sé si podéis observar que está un poco cóncavo. O sea, en el molde lo suyo es ponerlo un poco convexo para que luego quede cóncavo. Entonces, en estos, para que luego no te cortes con, bueno, ni te puedas hacer daño con ese borde, lo que vamos a hacer es cortar un poco ese margen. Lo podéis hacer con unas tijeras bien afiladas o con un... Aquí lo que voy a hacer es con esto de aquí solo. Eso sí, en esta resina se hace muy bien ahora que todavía no está duro del todo. Vale. Lo podéis hacer con un cúter, así como estoy haciendo ahora, o también venden estos cuchillos, cúters o eso, que son, digamos, especiales para los bordes. A ver. Veis que tienen esta parte así más redondeada, porque es especial para esto de los bordes. A ver, esto creo que es para cambiar, es la primera vez que lo uso. Entonces se hace así y se recorta el borde pues más en redondo que con esto, pero vamos, que lo podéis hacer con eso también. Esto ya os digo que es para quitar un poquito solo, para que no quede tan cortante, y al ser un poquito solo no hace falta luego ni lijarlo ni nada.
Los he comprado, esto lo he comprado en AliExpress y además lo he comprado de eso que son 3 cosas por 6 euros o algo así. Y esto lo voy a hacer con todos, porque por ejemplo este, no sé si lo podéis apreciar, que está bastante hacia afuera. Esto ahora, como os digo, lo voy a dejar que se endurezca del todo. Si directamente lo habéis hecho con una resina de las que se quedan duras del todo, pues no tendréis que esperar. Pero yo sí que voy a esperar a que se endurezca del todo y luego le pondré para que asome del libro y ver bien por dónde vamos. Y ahora voy a preparar unos adornos para colgar de estos marcapáginas, aprovechando que tienen el agujero. Bueno, os diré que llevan ya varios días y todavía son un poquito flexibles, lo cual nos va a venir estupendo para poderlo meter dentro de nuestros libros. Bueno, como os decía, vamos a preparar. El primero que voy a preparar va a ser una bolita. Vienen estas bolitas de cristal con su enganche y la voy a llenar pues con algo de aquí. Vamos a ver. Con estos corazones morados que les van a ir genial. No la lleno del todo, la pongo así un poquito, que a mí me gusta más cómo queda. Y nada, ahora la cerraremos con un pegamento que sepáis que pegue bien. Yo, para ser rápida, voy a utilizar cianoacrilato, si soy capaz de abrirlo. Voy a utilizar, mirad, estos tubitos de cristal. A mí estos tubitos me recuerdan cuando era pequeña, que había en las ferias y eso, siempre había unos señores que se ponían y te escribían tu nombre en un grano de arroz y lo metían ahí dentro. Mirad, vienen con un taponcito y una pieza para colocar aquí. Así que lo voy a poner también, como es morado, con esta purpurina morada. En este caso me va a ir mejor hacerlo con las pinzas para no llenarlo todo de purpurina. Y al igual que antes lo voy a pegar. Y tengo por aquí también, mirad, unas botellitas. Estas botellitas podéis comprarlas así con el corcho o podéis usarlas, que a veces vienen llenas de piedras o de alguna cosa, y las podéis usar. Y las voy a llenar con estrellitas. Pegaremos el tapón para que no se destape. Y ahora tengo aquí, por ejemplo, estas arandelas. Son de varios colores. Voy a coger unas cuantas moradas y también una rosa. ¿Por qué? Porque una de ellas las voy a poner con esta cadenita rosa de aquí. Tengo aquí estas piezas que yo creo que son las que voy a usar para la otra. O sea, tengo 4, pues con una de ellas voy a usar estas piececitas. En la arandela rosa voy a meter estas piezas. Y aquí tendremos uno de nuestros marcapáginas. Esto saldrá por encima de nuestro libro y esto marcará la página. Para los otros, vamos a ver. En uno de ellos voy a utilizar estos cordones. Yo creo que voy a utilizar este. No tengo ahora mismo el morado. Espera. Que iba a usar estos cordones, pero voy a usar este mejor, porque de este sí que tengo el color morado. Este lo voy a utilizar aquí
pegando mi cordón. Voy a dejar la longitud que me venga bien y daré otra vuelta a mi cordón por aquí. Lo puedo hacer con este pegamento, yo porque ya lo he sacado para lo otro, pero lo podéis hacer también, si no, con silicona caliente, con la pistola de silicona. Y mirad. Para este de aquí voy a utilizar este cordón encerado, que es más fino que este de aquí. Entonces, a ver si encuentro el principio. Voy a ponerle alguna bolita para que quede mejor. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a hacer aquí otro nudo. Lo podéis hacer como queráis, vamos, le metemos la anilla. Yo quería hacer un nudo un poco más sofisticado, pero hoy no tengo el día muy hábil, así que voy a hacer un nudo sencillito. Cortamos el sobrante y si podemos vamos a quemar aquí un poco. Como es encerado, hacemos así y se queda más pegado y es más difícil que se salga. Y ahora lo voy a poner aquí. Y este último lo que voy a hacer va a ser coger una cadenita. Tengo aquí mis cadenas. Aquí en la punta pondré me saldrá la bola. Y un poquito más arriba voy a unir una argolla, o sea, una borla, que lo voy a hacer con una argolla, eso sí. Y aquí en la punta le voy a poner una pieza de estas de sujetar, porque luego lo vamos a sujetar ahí. A ver, lo suyo con las argollas es abrirlas siempre lateralmente. Lo que pasa es que no me están quedando bien cerradas y por eso las estaba apretando un poco así, pero ya veis que se puede fastidiar más que otra cosa. Y ahora aquí colgamos nuestra cadenita y ya tenemos nuestro marcapáginas listo. Uy, se ha salido. No lo había puesto bien. Ahora, ya está. Vamos a seguir. Ahora vamos a hacer un marcapáginas con papel. En este caso es un papel muy gordito para que aguante bien. Es un papel de 250 gramos, vamos, prácticamente una cartulina. Y lo primero que voy a hacer va a ser delimitar la zona en la que voy a decorar. Lo voy a hacer con una cinta de estas de washi, porque son cintas que luego se retiran muy fácilmente sin dañar el papel. Esto lo hago porque quiero que mi
que lo que yo haga después tenga un bordecito en blanco. Voy a decorarlo con estas flores, así que tendré que dejar un hueco como para que las flores quepan, y las flores miden con 5 centímetros, será suficiente. Y ahora escogemos cuánto queremos que sea el alto de nuestro marcapáginas. Yo creo que con 12 centímetros estará bien. Y quiero aquí enseñaros un par de técnicas que todavía no he enseñado en este canal. Una de ellas es el enmascarado, lo vamos a hacer con la cinta y lo vamos a hacer luego con papel de enmascarar. Es como un papel de pegatina. Entonces lo que voy a hacer va a ser marcar mi motivo del sello. Lo voy a marcar en mi marcapáginas. Y ahora lo voy a marcar en uno de estos papeles. ¿Veis? Este papel es como un papel de pegatina, entonces tenéis que mirar de marcarlo en la parte que lleva el adhesivo. Ahora la voy a recortar aquí. Y ahora lo que se hace es quitar la parte adhesiva y pegarla justo encima de nuestra impresión. Ahora ya podemos trabajar con esto como si fuera todo el mismo fondo, porque no va a afectar a la parte de abajo. Voy a coger un par de tintas y lo que voy a hacer va a ser entintar por aquí, por la parte de abajo voy a entintar de rosa, por la parte de arriba voy a entintar de azul y luego las mezclaré. Ahora cojo un pincel al agua con carga de agua y lo voy a extender todo. Creo que estas tintas no son lo mejor para esto. Voy a buscar otras tintas al agua que me sirvan mejor. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Para hacer este otro fondo voy a utilizar primero un pincel de estos como de maquillaje tan suaves y una cinta rosita, en este caso la Victorian Velvet, para darle un ligero tono a todo el fondo. Además así que no sea homogéneo. Y luego utilizo un pincel un poco más pequeño para ejercer más presión y voy a utilizar esta plantilla o stencil con este color que es el Forest Moss o musgo del bosque, un verde. Aparte de que la tinta está nueva y con lo cual tiene mucha más tinta que el tampón, tiene mucha más tinta. Al ser la esponjilla esta, el pincel más pequeño, se ejerce más presión y queda el dibujo más marcado. Ahí se me ha movido un poco, pero bueno, ya lo taparé. Voy a limpiar la plantilla, acordaros de limpiarlo muy bien y vengo. No sé si lo he grabado lo anterior, pero os lo voy a decir, por si acaso. Lo que he hecho ha sido quitar mi cinta de enmascarar y mirad cómo han quedado los bordecitos, ¿vale? Y luego simplemente con una cizalla
he recortado alrededor como un medio centímetro del borde. Esta se me ha ido un poco la mano y le ha cortado un poco de más. Y aquí he levantado también mi papel de enmascarar, que mirad qué bien, qué blanca queda mi flor. Ahora podría pintarla o podría dejarla así en blanco. Yo la voy a dejar así en blanco, pero este lo voy a dejar así tal cual para que se note que es el mismo papel. Y con los otros voy a seguir trabajando. Y para seguir con mis marcapáginas, ya que siempre se dice que en Cataluña es el libro y la rosa, tal cual, les voy a poner flores. Así que voy a soltar este sándwich del prensaflores que tengo aquí desde hace un montón de meses. Para que os hagáis una idea, este lo hice en la feria del scrap que hubo en octubre. Estamos en abril. Bueno, y aquí están mis flores, que algunas han aguantado mejor que otras. Esta me gusta. Y estas hojas me gustan. Las otras flores la verdad es que no me gustan mucho. Y tengo también compradas flores preservadas. Las preservadas tienen también otro tipo de tratamiento que hacen que queden mejor cuando las ponemos en resina o algo así. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Esta me gusta para aquí. La voy a pegar con un poquito de pegamento. Pero nada, un poquito solo para que se quede sin moverse. Bueno, ¿y por qué las estoy poniendo este poquito de pegamento? Porque ahora lo que quiero hacer es plastificarlo. Yo tengo una plastificadora o laminadora, como la queráis llamar, pero si no tenéis, pues lo que podéis hacer es ponerlo con forro de pegar. Y yo lo voy a laminar en frío, ¿vale? Este tipo de plastificadoras tienen para hacerlo en frío o en caliente. Yo lo voy a hacer en frío porque no quiero que se me estropeen las flores. Cuidado que como tienen estática, hay que tener cuidado de que no se me descoloquen las florecillas cuando lo meto aquí dentro. Sobre todo estas que son tan delicadas, con las otras no creo que haya tanto problema. Bueno, pues como veis la laminación en frío no ha funcionado. No sé si será por las láminas, hace mucho que no plastifico, así que lo vamos a hacer en caliente. Tengo que esperar a que esté esto listo y las plastifico. Y lo vamos a dejar en horizontal a que se enfríe. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente recortar el sobrante. Entonces aquí voy a intentar dejar más o menos el mismo margen que tengo aquí. Y redondeamos las esquinas para que no pinche. A esta le voy a hacer lo mismo y nada, luego le podríais incluso poner un eyelet si queréis poner una cadenita o algo. Yo los voy a dejar así sencillitos, pero le podríais poner lo que quisierais. A este le voy a dejar más margen porque si no por aquí se va a abrir. Y el último tipo de
marcapáginas que vamos a hacer hoy es muy sencillo. Va a ser de este tipo, estos los he comprado, pero de este tipo que tienen imán. Lo que pasa es que no me gustan los imanes planos que venden porque luego no tienen la adherencia que a mí me gusta. Así que lo vamos a hacer con imanes de estos de scrap. Voy a coger esta hoja. Este es un papel del Lidl, del Teddy. Y me gusta esto de aquí. Lo voy a hacer un poco grandecito. Entonces lo que voy a hacer va a ser doblarlo de manera que se vea la rosa. Voy a cortar un poco por aquí para que no sea tan ancho. Y esta pieza va a ser nuestro marcapáginas, porque luego lo vamos a doblar así. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser entintarle un poco por el borde. Bueno, yo lo estoy haciendo con un pincel porque es lo más cercano que he cogido, pero lo podríais hacer perfectamente con un tampón, con una esponjilla. Y ahora es cuando os digo que hay gente que utiliza los imanes estos planos. Yo aquí además tengo restos que podría utilizar, pero estos papeles suelen ser bastante gordos y me parece como que se quedan un poco laxos. Entonces lo que voy a usar va a ser estos imanes que tienen muchísima más fuerza. Así que voy a pegar uno más o menos en el centro, en la parte inferior. Y miraré a ver dónde tiene que ir el otro. Ahí. Entonces lo que voy a hacer va a ser sujetarlo con... Podéis usar una cinta de doble cara, una cinta de carrocero, lo que queráis. Le voy a poner una cinta doble cara. Y ahora simplemente voy a colocar cola por todo para que se quede todo bien pegado. Y lo dejaré secar cerrado para que coja bien la forma el papel. Pero ya veis que esto cierra, vamos, perfectamente. Aunque pongamos 2 o 3 hojas del libro dentro. Mirad con qué poco hemos hecho un marcapáginas de lo más elegante. Que se seque y ahora os los enseño. Y así de bonitos han quedado nuestros marcapáginas. Los de resina en morado, pero que ya sabéis que los podéis hacer en el color que queráis, con sus adornitos, su toque de glamour, o en la purpurina o los brillis, que siempre vienen bien. Con esto no vamos a perder la hoja nunca. Y si no os gustan tan aparatosos, pues tenemos los de papel, que además son súper rápidos y súper fáciles de hacer. Estos dos con flores secas o preservadas y luego plastificados. Este otro, ¿os acordáis que lo hemos hecho enmascarando? Y el de los imanes, para no perderlo nunca, ponerlo en nuestra hoja y que cierre. Espero que os guste, hacerle alguno a alguien que queráis. Y nos vemos pronto, ideadores.